Caos en Haití. Las pandillas toman el país. Hola a todos, esto es Velum Artis Historia Militar, perdón, Velum Artis Actualidad Militar, el otro canal de Velum Artis. Los que escuchéis en podcast o en algunas plataformas, os asustaréis de que diga Velum Artis Historia y Velum Artis Actualidad, cuando en otros lugares es solamente un canal, Velum Artis. Pero en YouTube hay dos canales que tenéis que seguir, Velum Artis Historia y Velum Artis Actualidad. Hoy vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de Haití, pero también vamos a hablar de la historia. ¿Qué llevó a este país al caos en el que vive? O podemos también plantearnos la pregunta, ¿vivió alguna vez Haití una situación que no fuese caótica? Bueno, habrá alguna respuesta, pero yo, las que conozco, puedo deciros que la verdad, podemos decir que más que una isla paradisiaca en el Caribe, es una isla infernal en el Caribe. A veces la historia marca el destino de las naciones, otras veces dicen que es la geografía. Pero si ponemos de referente la geografía y la historia, en este caso, tenemos una isla, la Española, una isla descubierta por España, por eso tiene su nombre, por Cristóbal Colón, durante mucho tiempo, fue habitada por colonos españoles, pero hubo un momento que Francia tomó una parte, se ocupó o invadió una tercera parte de la española y dio lugar a una nación posteriormente muy distinta a su vecina República Dominicana. A día de hoy, la República Dominicana es un país más próspero, más rico que su vecino Haití. ¿Cuál es la causa? No es la geografía solamente. También es la historia y el desarrollo económico. Hoy vamos a ver la consecuencia del pésimo desarrollo económico, por decir algo, de Haití, el país más pobre de América, el país 170 en el ranking mundial, es decir, solo quedan casi 16 países más pobres que Haití, y lo extraño es que está esto a pocos kilómetros del país más rico del mundo. Vamos a ver, un país con niveles económicos de África en el corazón del Caribe. Para conocer un poco mejor la situación que es la protagonista de hoy, que es la violencia en Haití, vamos a contar con la ayuda de nuestro amigo José Ignacio Montero Vieira, con el que ya tratamos violencias en El Salvador, en el Ecuador, en México. El pobre José Ignacio, el geógrafo del crimen, casi voy a llamarle. ¿Qué tal, José Ignacio? Bien, bien, nada, pues es que son temas obligados de tratar al fin y al cabo. Pues vamos a empezar el programa en la plataforma morada. Tuve un problema y esto es increíble por el título. No me dejaron emitir por el título que ponía Las pandillas toman Haití y tuve que cambiarlo por El caos en Haití. Pero bueno, ya creo que ya no hay problema. Viva el mundo, viva el orden, viva la ley y viva la libertad. Vamos yo cada día alucino más y dentro de poco tendremos que, no sé, vivir en un mundo feliz porque lo que es violento no es la violencia, no es el crimen, no son los 4.000 personas asesinadas en un año en Haití, las 3.000 personas secuestradas, las 1.100 mujeres violadas. No, lo violento es la palabra violencia y hablar de ello. Esto es para llorar y para pensar qué mundo más ridículo estamos haciendo, ¿no? Pues bueno, la mejor forma que yo pienso, ¿no, José Ignacio, para entender este mundo es explicarlo, ¿no? Y entender que el crimen existe, la violencia existe y que la gente no piense que por ocultarlo, que por correr un estúpido velo, desaparece. El crimen desaparece cuando se enfrentan a él. Y ahí entra un personaje que tú conoces bien, que es Bukele, que se ofreció a Haití. No sé si tendrá posibilidades alguna, yo creo que esto le supera. Esto no, esto Haití no es El Salvador. No, a ver, empezando por esta cuestión de Bukele, a ver, yo es que no me explico muy bien a santo de que más allá de que sea acaparar la atención de medios de comunicación, se mete bueno, pues a enfrentar, bueno, teóricamente hablando, porque en la realidad no lo va a hacer, o no pinta que lo vaya a tener que enfrentar de verdad, pues este reto mayúsculo, porque la situación que tiene actualmente Haití no era la que tenía El Salvador, es muchísimo peor. En El Salvador,
podríamos hablar de que las maras, pues de alguna forma dominaban el territorio, aunque sea de aquella forma, con corrupción, etcétera, pero aquí en Haití yo creo que podemos hablar definitivamente de un estado fallido. Es actualmente un... Un no estado, más bien. Bueno, exactamente, ¿no? Literal, yo creo que presente con la dimisión de Ariel Henry, el último primer ministro, eh, literalmente ya no hay gobierno y lo que Mm. hay es pandillas y poco más. Es un poco, esta situación, por poner un paralelismo, me recuerda mucho a cuando Estados Unidos decide abandonar Afganistán y se produce ese avance de los talibanes y se va produciendo deserciones en masa de las fuerzas de seguridad, del ejército de Afganistán, hasta que se derrumba bueno, prácticamente yo creo que ya estaba derrumbado el gobierno afgano y los talibanes toman el poder. Es que realmente las pandillas de Haití, el G9 y el GP, realmente podrían tomar ya el poder si quisieran, porque realmente enfrente tienen una policía que no tiene mucha capacidad y encima no tiene ni siquiera un mando ni nada. Sí, sí. Es un desastre la Hablaremos situación. de ello, hablaremos de ello. Yo creo que vamos a empezar, yo creo que voy a coger de referente un hilo de un amigo que es Montedoca, el que quiera profundizar más en la historia de Haití. Hay la posibilidad de hacer una investigación profunda, pero la idea es un poco solamente entender que de dónde viene este barro, ¿no? Es decir, esto no viene, no aparece ahora este problema, sino que estamos hablando de Haití, un caso raro, ¿no? Un caso raro extraño en todo el proceso de independencia en América, porque normalmente, y lo voy a decir así y ser más políticamente incorrecto, las élites criollas, ¿no? Es decir, los descendientes de los colonos españoles, portugueses, británicos o franceses, mantuvieron el liderazgo, ¿no? O el gobierno en estos nuevos países diciendo que eran las nuevas naciones, ¿no? Indígenas o lo que sea, pero las élites se mantuvieron dentro de las élites europeas. Pero Haití, en su primero una revolución en 1789, aprovechando el caos, ¿no? En Francia, y posteriormente su independencia en 1804, consiguieron expulsar a todos los franceses, les expropiaron las tierras, lógico también, y sobre todo la liberación de los esclavos es casi uno de los primeros países del mundo que prohíbe la esclavitud, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Es que no se mantiene una élite gobernante, no se mantiene unas estructuras de gobierno y aparece un sistema político que aunque tiene ciertas apariencias, ¿no? A lo mejor similares a lo que sería una revolución burguesa, al poco se va convirtiendo en una especie de caos, ¿no? Y aparece el vudú, que era habitual ya a lo mejor como culto religioso entre los esclavos, se llega a institucionalizar, hay un dictador que, bueno, que comete actos terribles en un castillo en mitad de Haití. Esto va evolucionando y todo esto evoluciona en el siglo XIX con un ancla o con un peso que es los pagos de deuda que tuvo que estar haciendo Haití a Francia durante décadas y casi los 2 siglos, ¿no? Hasta hace poco, pagándole lo que le había, digamos, expropiado y quitado a los nacionales franceses, ¿no? En aquel momento. Lo digo no como razón de la pobreza, sino como una de las razones. Esto, alguien nos dirá que Haití es pobre por esto, pero Haití es pobre por más razones. Es decir, es un país que carece de seguridad jurídica, carece a lo mejor de inversiones en infraestructuras y además tiene algo, José Ignacio, que es una mala suerte endémica. Es decir, República Dominicana está justo al lado, pero la falla más activa, la que ocasiona más terremotos, tiene más, digamos, influencia en la zona, digamos, haitiana, ¿no? También, por ejemplo, los huracanes golpean más frecuentemente o con más dureza en Haití. Alguien dirá, pero también será por las infraestructuras que son peores. Claro que sí. A lo mejor el desarrollo urbano es peor y eso afecta más, ¿no? También, José Ignacio, tú como geógrafo urbano eso lo sabes, ¿no? A ver, exactamente. La cosa es esa mala suerte de la que hablamos que azota Haití. En realidad no es mala suerte, simplemente es la suma de factores
que afectan al país, ¿no? Desde cuestiones de índole más natural a cuestiones de índole más humana. Obviamente tiene la posición que es, con todas las consecuencias del mundo, pero ahí has dado un poco con la clave, quizás si el desarrollo socioeconómico que, por ejemplo, ha tenido República Dominicana, lo hubiera tenido Haití, pues probablemente ese tipo de desastres naturales los hubiera podido resolver de una forma pues más idónea, quizás sin tantas afecciones al país, etcétera. Recordemos que en uno de los terremotos que se producen en Haití hay cerca de 200.000 fallecidos. Estamos hablando de cifras que se pueden poner ahí a la par con el tsunami de 2004, creo que fue, Mm. en Sumatra, en esta parte de Indonesia. Entonces, bueno, pues tiene la posición que es, pero bueno, hay otros países también que Claro. sufren huracanes, terremotos y tal, pero bueno, quizá tienen una situación un poco mejor y también por ello pueden responder mejor Mm. al desastre, ¿no? No, pues, ¿cómo llegaron a este desastre de nación? ¿No? Pues el primer culpable es este hombre, que es el que, digamos, ayudó a liberar a Haití de Francia, que es Jean-Jacques Dessalines, pero este es el que se vuelve loco y, bueno, y empieza a generar crímenes y magia negra como forma de control de su pueblo, ¿no? Esto que es algo que parece muy del siglo XIX, en el siglo XX, este personaje, Papadoc, François de Valier, hace lo mismo y crea un gobierno en origen democrático, con una reforma constitucional, se va perpetuando en el poder, basado también todo en una unidad paramilitar, y aquí empieza a tratar el tema de las pandillas, ¿no? Es decir, este hombre ya comienza a ver que más que el ejército, más que la policía, el poder está en las calles, ¿no? Y comienza a darle más fuerza a pandillas urbanas, eso sí, a cambio de que actúen bajo su paraguas, ¿no? Y estos son los Tontón Macut. Yo creo que es el comienzo del mal que vamos a tratar hoy en Haití, esta unidad, ¿no? Los Tontón Macut, que digamos que son un grupo de criminales a sueldo del El, dictador. el crimen organizado institucional, básicamente. Mm. Sí, también otra cosa, es muy característico si vas revisando la historia, este afán que tienen los presidentes de Haití de un poco, pues eso, autoproclamarse ellos, eh, en fin, que si el emperador, que si soy el segundo después de Dios. Mm. Y de ahí hay como, como una cuestión de que estas personas llegan al poder y yo no sé, se ensimisman con esto y ya se creen incluso, yo creo, sobrenaturales, ¿no? También Papadoc de alguna forma usa la cultura del vudú para, bueno, de alguna forma infundir miedo porque a lo mejor a nosotros nos dicen que nos van a hacer vudú y nos da igual, pero porque no creemos en eso. Pero obviamente, como Haití hay yo diría que una parte mayoritaria de la sociedad que sí que cree en eso, pues obviamente es una herramienta para él de presión, ¿no? A la sociedad y a que pues, hagan lo que él quiere. Mm. De hecho, hay un personaje, ¿no?, que es del vudú, que es el Barón Samedi, y Ujú. Papá Doc se consideraba que era una reencarnación de él. Es un Sí, personaje que seguro que suena de películas, es el típico que va con chistera, con la cara de calavera. Es este típico de todas las películas de vudú, y el Barón sí. Samedi, y Papá Doc, bueno, decía que era como su parte en la tierra, ¿no? Después, Sí, cuando... hay momentos incluso donde se empieza físicamente a no aparecer, sino a vestir y parece, ¿no? Guarda como una correlación con este personaje. Sí. Aquí está con un gorro, pero con sombrero, pero intenta darle un look. Y si os fijáis, va con un arma en el coche oficial. O sea, con un arma larga. Imagínate. Es- ¿Qué pasa? A ver, este hombre en los años 70 fallece, y su mujer
Claro, tiene un hijo de 19 años que quiere poner en el poder, ¿no? Que es Baby Doc. Baby Doc. Mm. Sí, Jean-Claude Duvalier creo que se Sí, llamaba. Jean-Claude Duvalier, sí, sí. Pero Estoy que buscándolo. básicamente Papado venía con la idea de establecer la democracia en Haití, pero ni él ni el hijo hicieron demasiado, al contrario, fue básicamente un periodo dictatorial. Sí, sí. A ver, el padre cara de espabilo tenía, pero el hijo no podemos decir que sea su- si el rostro es el reflejo del alma, este hombre despabiló un poco, ¿eh? El Baby Doc. De hecho, Pero duró 15 años en sí, el sí, sí, poder. sí, 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 sí. Tenemos una cosa que es interesante, era, uy, espera, lo perdí. La unidad que creó este hombre tenía otro nombre, eran los Tigres o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Él creó su propio grupo paramilitar también, ¿eh? No eran los Tontón, eran los ¿Los Baby Tigres. Doc te refieres? Sí, los Tigres de no sé qué, espera, no me acuerdo. Bueno, es igual, ya me vendrá. El cuerpo de los leopardos, creo que se Eso, llama. eso, leopardos, eso, eso. Eso, 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 eso. Eso. Sí, Pues, el padre es el que funda a los Tontos Macut y él ya pues hace el suyo propio. no, porque claro, no se fía de ellos, ¿no? Es decir, esto, cada uno quiere aquí tener su propio guardia pretoriana, ¿no? No puede ser la guardia pretoriana porque a ver si no es del todo fiel, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando estos personajes dejan el poder, los leopardos, aparece un personaje que parece que sí que tiene visión democrática, ¿no? Y intenta ser revolucionario, pero claro, tiene un peligro, porque tiene cierto discurso de recuperar las materias primas, digo, peligro para los países que invertían allí, que es Aristide, ¿no? Y Aristide es un personaje interesante porque está una vez, pierde el poder, vuelve y está Sí, sí. 3 veces recuperando el poder. Y una cosa que hace Aristide, que es peligroso, es que crea un vacío de poder que a priori parece bueno, que es desmantela el ejército, desmantela la policía y claro, eso genera un vacío de poder. Y tenemos gente que eran policías o militares que se quedan sin trabajo y ven en las pandillas, en el crimen organizado, una ventana, ¿no? Y ahí tenemos algo que pasa más veces. Es decir, esto lo vimos, por ejemplo, en Irak, cuando se desmantela el ejército y se quita a todos los militares con relación con el régimen anterior, esos se van a lo que les dé un trabajo y un militar el único trabajo que sabe hacer al final no, es la guerra, ¿no? Y en este caso, con Aristide pasó algo de eso. Y si no recuerdo mal, en el 2001, cuando estaba él ya en el poder de nuevo, lo emplea no al gobierno, a lo poco que queda del ejército, sino a pandillas para el reparto de los alimentos que se mandan por el terremoto. Sí, a ver, aquí también hay que señalar una cosa y es que, a ver, no, sé que es popular echar la culpa a Estados Unidos de todo, pero realmente Estados Unidos aquí también tiene su parte de culpa porque con Papadoc y con Baby Doc, Estados Unidos da de alguna forma el visto bueno a que esa gente gobierne. Y de hecho, bueno, a lo que voy a tener un poco es a que Aristide si cae también por Estados Unidos. Es decir, que eso que hablamos de que Estados Unidos pone y quita gobiernos, pues es totalmente cierto, y más en un país que no tiene influencia de ningún tipo, pues que en el momento en el que Estados Unidos siente que uno u otro puede ir en pro de lo que de los intereses estadounidenses, pues le da el apoyo, aunque sea el apoyo de palabra, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya tienes ahí un respaldo y cuando no, pues te quitan de en medio. Claro, esto es verdad todo lo que dices, pero el problema es que en esta vida el que paga, manda. Lo Exactamente. digo porque si un país es soberano, puede tener cierta autonomía y puede venir una potencia a dirigirle, pero en el caso que tenemos aquí de Haití, es un país que se produce una paradoja, es el país más pobre
de América, pero es el país que casi más ayuda recibe por habitante del mundo. Es decir, aquí es cuando se demuestra, y no quiero ser malo, que lo de enseñar a pescar antes que dar peces es lo que hay que hacer siempre. Es decir, eso ya lo dijo Jesucristo ya hace mucho, pero parece que la gente no entendió ese concepto, ¿no? Y aquí a este país, el 80% del PIB, esto es importante, deriva de ayudas de ONGs internacionales. Es decir, solo el 20% del PIB, y esto es lo que genera un problema. A ver, lo voy a explicar de una forma que nadie me malinterprete. Antes lo que se hacía con Haití era dar el dinero al Estado y el Estado lo distribuía como hacen los estados con las ayudas, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en España recibimos fondos de la Unión Europea por algo y es el Estado el que lo da. Como era tan corrupto el Estado y tan poco eficaz en la aplicación, se decidió que directamente las ONGs lo ejecuten. Hay un 20% de la economía, 80% de la economía de Haití gestionada por unas 20.000 ONGs. Sí. En gran parte está la ONU ahí, están grandes ONGs, pero después hay ONGs pequeñas que gestionan todo esto. Pero claro, este dinero al final va produciendo cosas extrañas y duras, ¿no? En economía, por ejemplo, si tú das arroz gratis, que es la comida base del Caribe, los antiguos agricultores del país que cultivaban arroz dejan de producir porque no pueden competir con el arroz gratis, ¿no? Y claro, eso hace que el país sea siempre dependiente de la ayuda internacional, porque ya no tiene arroz. Exacto, no, bueno, no tiene arroz y ya no tiene ni quien lo cultive. De Claro, hecho, claro. desde el año 2000, no sé si es hasta la fecha o hasta 2020 y algo, más o menos el dinero que llega a Haití de ayuda humanitaria asciende a 17.000 millones de dólares, que prácticamente es el Producto Interior Bruto del país. Es decir, Claro. es una cantidad brutal. Y como bien dices, el tema está en que, bueno, pues, ¿quién diría de que es malo ayudar? ¿Quién diría de que, o sea, qué efecto negativo puede tener, pues, las ayudas? Pues realmente las ayudas, si no, si es simplemente dar por dar, y ojo, pero antes se daba al gobierno, luego como se veía que el dinero ese se perdía, pues se empezó a dar a esas ONGs, pero realmente el dar por dar en algún momento, o sea, eso se tiene que acabar, tiene que formar parte de una estrategia de, vale, ha ocurrido algo, vamos a darlo porque es ayuda humanitaria, es perentorio ayudar a la población, pero eso tiene que ir acompañado de, oye, los agricultores, pues vamos a apoyarlos con, no sé, la modernización de las técnicas de cultivo, o los transportistas, o, es decir, ayudar a construir una autonomía para Haití. Pero es que la situación es tan surrealista que llega un punto que las propias ONGs tienen más estructura que el propio Estado haitiano. No, claro, 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 claro. Y luego la otra cuestión, un poco investigando sobre el tema de Haití, que más me sorprende, es que, claro, ellos pues son un eslabón prácticamente obligado en el tráfico tanto de drogas como de armas a través del Caribe. Y bueno, uno de los cargamentos que se interceptan era un cargamento procedente de Estados Unidos con ropa, etcétera, para para una iglesia. Anglicana, sí, o iglesia protestante, sí. Y claro, ahí va creo que una docena de fusiles de asalto. Entonces, al final la corrupción lo ha permeado todo también a parte de estas ONGs y el Estado, después de recibir 17.000 millones de dólares en tantos años, está peor que nunca porque, lo que decías, se ha desmantelado el tejido productivo del país. Ya no tienes a quien cultive, ya no tienes a quien lo transporte ni a quien lo venda. En fin, un desastre. Sí, sí. De hecho, son tantas cosas que le pasó a este país. Por ejemplo, hubo un brote de cólera que mató a 10.000 personas y afectó a casi 800.000.
que fue llevada por cascos azules nepalíes, y bueno, sin querer, no fue queriendo, pero que es mala suerte, o sea, van a ayudar y los pobres llevan la muerte, pero también hubo como 1.200 casos de abuso, bueno, de menores especialmente, por parte de gente que fue allí a ayudar, ¿no? Es decir, esto es un sin Dios, ¿no? Porque es el infierno en la tierra. Es decir, esto, cuando la gente a veces pensamos en que el mal no existe, ¿no? Porque lo prohíben hablar de ello, la realidad es que existe, y cuanto menos fuerza tenga un Estado, ¿no? Que lo estamos viendo en este caso, más fácil que esto crezca, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque es un país que solo el 20% de la economía está manejada por el Estado, con una recaudación de impuestos que va a ser nula, y al final no puede ni mantener a la propia policía. Se calcula que para que fuese eficiente este cuerpo policial y que estuviesen armados, bien pagados, necesitaría unos 26.000 policías y solo tiene 10.000. Ya con ese dato ya no está. Es decir, No, y y una aparte, cosa, sí, y una cosa, simplemente, no aquí por defender a nadie, pero Ariel Henry, creo que fue en 2022, propone la eliminación del subsidio del petróleo, que estaba más o menos valorado en 400 millones de dólares, que prácticamente era, creo que, una tercera parte del gasto. sí, el 25% del PIB, me parece. Sí, Del sí, o PIB sea, no, del presupuesto estatal, sí, sí. sí, pero bueno, que era una brutalidad lo que representaba, y ahí es donde Comienza ya todo. hablaremos después, pero las pandillas bloquean la terminal, la principal terminal de petróleo del país. Y claro, dices, bueno, es que a lo mejor y el fin era bueno, pero por una cosa que va a hacer, te bloquean y es que no tienes capacidad real de hacer nada. Sí, sí. Pues tenemos este terremoto, ¿no? Que ocasiona una gran pérdida, pero ya para entender lo que está sucediendo ahora, nos tenemos que ir a, yo creo que el mejor momento, ¿no? Es al 2017, cuando llega al poder Jovenel Moïse, que es un personaje importante para entender lo que está sucediendo hoy. Fue un presidente de Haití. No voy a saber, no sé exactamente su ideología, la que fuese, pero lo importante No es creo que que haya mucha ideología, no, no, sinceramente. no, por eso digo que no sé exactamente qué corriente política es, pero lo importante de este hombre, que había ganado democráticamente el poder y había tomado, digamos, un, una misión. La misión era volver a poner el orden en el país, pero lo que le pasa a este hombre es que un poco antes de su muerte, nombra como futuro primer ministro, porque había cesado otro primer ministro, al famoso Henry, al de ahora. Pero solo le nombra primer ministro, pero no toma posesión, y pasa algo, ¿no? El 7 de julio del 2021, 27 hombres armados, con instrucción militar, entran en el Palacio Presidencial y lo matan. Este hombre, entre los detenidos posteriormente, porque en la búsqueda y captura de los detenidos participa no solamente la policía de Haití, sino una banda paramilitar, el G9, que es de un amigo de él. Y ahora vamos a entender cómo se va vinculando todo. Es decir, el barbecue, ¿no? El más Sí. famoso de estos criminales que estamos hablando hoy, comienza su relación digamos, con el poder en época de Mose. Este hombre, que estos son, si os fijáis, hay hombres que no son haitianos. Alguien dirá, No, de estás hecho, con un estereotipo racial. No, es que no son haitianos, son colombianos. exacto, es que gran parte del comando, o sea, Sí, son mercenarios colombianos sí. que de hecho, pues todavía no se sabe muy bien, bueno, ya algo ya se sabe de las investigaciones, pero bueno, que lo que voy es que precisamente de esto lo hablaremos después de la fuga que, Mm. no nos va a hablar de fuga, del ataque a una de A las las cárceles, cárceles sí. Mm. principales de Haití, pues desde la cárcel decían que tenían miedo, que si los iban a matar, etcétera, pero bueno, era un poco por precisar eso, que eran mercenarios colombianos. Sí, sí. Algunos de estos los extraditaban a una cárcel estadounidense, no sé si finalmente los mandaban, pero lo importante es que estos son parte de los 27 hombres que asesinaron a Mose,
y llega Mose, ¿no? Está fallecido, su mujer, al parecer algunos dicen que está detrás de todo esto, junto con otros que también está ahora en el poder, ¿no? ¿Qué pasó? Mose fallece, no hay un vicepresidente porque había dimitido el primer ministro, que sería el que iba a ascender a presidente en caso de muerte, y hay un personaje que es el protagonista político de esta historia, que voy a buscar la foto, ¿eh? A que no tengo foto de Henry, calla, no me fastidies. Bueno, Henry, que es el presidente actual, voy a buscar la foto. Bueno, actual no, tampoco. no, Tampoco ahora. Sí, sí, cierto. Sí, dimitió antes ayer. Pero bueno, este hombre, Ariel Henry, era el que había propuesto Mose para primer ministro, pero falleció antes de tomar posesión Henry. Henry toma posesión como primer ministro y presidente interino. Pero esto es 2021. Pero él mismo dice que no se convocan elecciones hasta que el país esté estable. Claro, ¿qué pasa? Que desde 2017 a 2024 están los mandatos presidenciales ya fuera de constitución, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro del país hay unos grupos criminales en lucha entre ellos. Vamos a explicarlo más o menos así, ¿no? Hay dos grandes grupos criminales. Uno, que es el que más oísteis hablar seguro todos, G9. que es el G9, y el otro es el GPEP. Y sus aliados, que son la pandilla Magoso. Pero bueno, esto lo iremos viendo después, ¿no? Este G9, que es una familia, ¿no? Es el G9 y sus aliados, básicamente. Una federación. Sí, es Fuerzas Revolucionarias, Grupo de los 9, una familia y aliados, ¿no? Ese es el nombre que tiene en francés, es Force Revolutionnaire G9, en famille et alliés. Esto es un grupo criminal que ronda todo en la capital del país, Puerto Príncipe, tiene su sede ahí y controla casi todos los barrios que no controla el otro grupo criminal. Y desde el 2021 hay combates entre ellos por el control de la capital. Esto, hasta ahora, lo vamos a explicar, es un caos, pero cuando los grupos criminales deciden no matarse entre ellos y enfrentarse al Estado, ese es el fin del Estado. Y es lo que pasó y vamos a explicar. Pues tenemos el G9, ¿no? Que alguien dirá, ¿qué hacen aquí las superpotencias? No, es esta alianza de 9 bandas, ¿no? Todas bajo el mando de un hombre, que pues si quieres hablar un poco de él, de Barbacoa, ¿no? Sí, del barbecue. Sí, bueno, este señor es un personaje. Jimmy Cheriser, para que nos hagamos. Sí, Jimmy sí. Cheriser. Pues este señor, ya digo, es un personaje porque, a ver, al final, como ocurre en muchos otros sitios, ¿de dónde sale esta persona? Pues sale principalmente de la policía. Él ahora es pandillero, pero él realmente viene de ser parte de la policía y es el que de alguna forma, pues, ocupa la parte mediática más importante por estos días, porque es el que pues ha estado dando el aviso bueno, de que si Ariel Henry no dimitía, que pues que él bueno, que se iniciaría un genocidio y que sería bueno, en fin, todo súper violento, ¿no? Aparte, mostrando oposición a esa misión de las Naciones Unidas que se supone que encabezaría Kenia, que básicamente consiste en el despliegue de en torno a 1.000 policías. Pues básicamente él decía bueno, que derramarían hasta la última gota de sangre por defender su tierra. Si los extranjeros entraban en nuestras calles, defenderíamos nuestras calles. Esto hay que entenderlo siempre, que ya amenazó previamente. Henry marchó a Kenia porque aquí hay un problema que primero la ONU tardó en autorizar los cascos azules. Después Kenia, que dijo que sí, el Tribunal Constitucional keniata dijo que no. Sí, ¿Qué es lo que pasó después? Que era eso de ir a llevar tropas o policías a Haití, ¿no?
Eso, sí, sí. Dijo que no y después al final quedó en eso y al parecer Henry había viajado estos días y justo aprovecharon el vacío de poder de que el presidente estaba en Kenia negociando que al final mandase esos 1000 cascos azules. Él aprovechó para tomar el aeropuerto, tomar varias cárceles y liberar a todos los presos. Y todo esto, diréis, pero ¿cómo lo hace un policía todo esto, no? Pues ahí entro yo a explicar un poco la historia, ¿no? Este hombre, que era policía, era un policía, digamos, de esos, del aparato sucio del Estado, ¿no? Eh, eh, Jovenel Moix tenía una unidad un poco así, digamos, de propósitos especiales, ¿no? Y el que lideraba este grupo, que se llamaba la Unidad para el Mantenimiento del Orden, tenía una misión que era una limpieza en un barrio de Puerto Príncipe que se llamaba La Saline. Ahí entró su unidad y según los, bueno, hay distintas fuentes, ¿no? Pero la fuente más creíble habla de 70 muertos en una noche y más de 400 casas fueron incendiadas por la policía. Y de hecho, Estados Unidos, esto es en el 2018, cuando al poco de tomar el poder, ganar, digamos, electoralmente el presidente, mandó atacar un reducto de la oposición, donde estaba este barrio de La Salín. Este hombre es el encargado de ejecutar la orden supuestamente dada por el presidente y posteriormente Estados Unidos a este hombre lo establece como un delincuente internacional por ese acto. Como Mose le ven que le pillaron a su hombre, lo hace dimitir, lo expulsa de la policía y él, un cuerpo que ya tenía, digamos, de amigos, ¿no? Muchos de ellos del crimen, los reorganiza y da lugar a la banda esta del G9, pero ya existía previamente un grupo criminal liderado por este policía. Es decir, este policía tenía su unidad policial, digamos, autorizada para asuntos especiales. Y después tenía otro grupo criminal para hacer los asuntos más turbios del presidente. Al final, él, aunque deja de ser policía oficialmente, sigue siendo una especie de vínculo con el presidencial. Y de hecho, el odio que tiene Henry, él lo está justificando ante la opinión pública haitiana porque él es el defensor de Mose que fue asesinado por Henry y sus, digamos, y su corriente, ¿no? Y sus defensores. Básicamente, oculta todo en la muerte, en el asesinato de Mose por parte del entorno del presidente Henry. Lo digo esto para entender un poco la deriva política del caso, pero a esto hay que unir, José Ignacio, que es verdad esto que estamos diciendo de cierta vinculación política, pero esto hay que entenderlo como grupos criminales, unos 300, ¿no? Que luchan en toda Haití por lo típico, ¿no? Estamos en el Caribe, ¿qué hay ahí? Todos los negocios turbios que vayan a Estados Unidos y al sur, ¿no? Exacto, al final debemos de entender que el puerto principal, que es Puerto Príncipe, pues no tiene ningún tipo de medida de seguridad, de escáneres ni nada para detectar nada y aunque lo tuviera, el grado de corrupción es tal que no serviría de mucho. De hecho, por eso es también el usar Haití como nexo o como punto neurálgico de las rutas de drogas que van hacia Estados Unidos y de armas que se entiende que van de Estados Unidos hacia Sudamérica, ¿no? Sí. Y luego también hay que destacar una cuestión ahí referente a Venezuela y es que Venezuela ha estado proveyendo a Haití de petróleo. El petróleo pues se supone que es barato, con condiciones pues vamos a decir ventajosas, etcétera. Y ahí también se cree que, si no me equivoco, Mois, o como se pronuncie, se quedó con parte de ese dinero. De hecho, creo que se llega a quedar, si no me equivoco, con cerca de 3.500, o sea, se supone que con lo equivalente a
a unos 3.500 millones de dólares. Entonces, aquí, al final, el que no corre Sí, sí, vuela. Pero aquí digamos, lo sorprendente, lo que quizás no vemos en otros países donde también hay problemáticas de criminalidad organizada, es que la relación de fuerzas entre el crimen y el Estado es desigual. Vemos como aquí las bandas lo controlan todo, prácticamente todo, pero sobre todo vemos un componente preocupante y es el crimen organizado con cierto afán de querer marcar la agenda política, que hasta ahora siempre se ha dicho que el crimen organizado no entra en política, quizás a diferencia del terrorismo, que puede tener sus reivindicaciones, pero aquí vemos como un líder de una banda criminal como ese de Barbecue, pues vemos cómo establece él sus propias, vamos a decir, condiciones, ¿no? Que si dimite el presidente, que si ahí no puede venir una misión internacional, etcétera. Entonces, realmente la solución o la salida a esto, yo creo que va a ser bastante complicada porque de querer establecer elecciones, pues Mm. ya sabemos quién domina el territorio. Pues al final puede presentarse el segundo de barbecue que va a ganar y van a seguir ahí con su cortijo, ¿no? Como quien dice. Ajá. Ahí tenemos, hablamos de barbecue y de los G9, pero es interesante ver que esto es mucho más complejo. Estamos aquí hablando de una banda, el G9, pero que a su vez tiene unas filiales que se unen a él y lo llaman el G20. Es decir, por un lado tenemos los Delmas 6GAM, que es la pandilla personal de Jimmy Cheriser, el jefe del G9, que esto era la que ya tenía cuando era policía, ¿vale? Después tiene el Vax Pilate, formada por ex SWAT de la policía, la Vax Crache Dife, la Nantiva, la pandilla de Simón Pelé, la Vax Nan Chabón y la Vax Jeremy, la Nan Boston o la pandilla de Boston y la pandilla Belecu. Estas son, digamos, el G9. Y después, algunas de estas, no, algunas de estas, junto con el G9, que es la primera que os dije, perdonad, son las que forman el G20. Pero después tenemos el GPEP, que es otra alianza de pandillas que fue organizada por la pandilla Nam Brooklyn y su jefe Jean-Pierre Gabriel, alias T. Gabriel. Y esta es la que competía y luchaba contra el G9 de Barbacoa. ¿Por qué llaman barbacoa? Esto es interesante. A ver, pregunta al público. ¿Por qué le llaman barbacoa? Pues no era por nada, no Era era porque por le nada. gustaba quemar las casas de sus rivales con ellos dentro. Sí, sí, Por pero, eso le llamaba barbacoa. Lo digo para que veáis qué tipo de gente estamos hablando. Y de hecho, una cosa que no sé si lo oíste, que hay canibalismo. sí. Sí, pero bueno, a ver, aquí también yo creo que hay que Claro, se ha ritualizado para meter miedo o algo así, ¿no? Sí, no, a ver, también aquí hay que intentar distinguir lo real de lo ficticio. No, no, Luego propaganda, sí, sí, sí. está saliendo vídeos vamos, por un tubo de, mira, aquí están comiendo carne, aquí tal. A ver, sí, hay algunos eventos de este tipo, pero vamos a contextualizarlos pues en este ambiente de violencia y también yo creo que sin desmentir que esto sea verdad, yo entiendo que esto es algo muy limitado y sobre todo creo que también lo que buscan es el impacto que esto genera en sus rivales. Oye, es que no solo te voy a matar, es que te voy a comer, ¿sabes? Te voy a sacar el Sí, sí. corazón. El impacto que eso puede generar en sus rivales, pues yo entiendo que puede ser importante, No, ¿no? no, esto es una política Pero de bueno, terror. Es decir, pero has dado, indudablemente. has dado en la clave con la palabra deshumanizado. Es decir, Mm. es que la situación del país es catastrófica. Es que todo lo que mires y a donde mires está mal. Y precisamente que la situación está mal, pero desde hace mucho tiempo, es la prueba de que cuando tú ves las rutas de migrantes eh, desde
las que atraviesan México, etcétera, y llegan a Estados Unidos, siempre de las principales nacionalidades que te encuentras migrantes son haitianos. Tienes Mm. haitianos regados por un montón de países y no tengo el dato, pero apostaría que la diáspora haitiana en el exterior tiene que ser importante. Claro, yo no sé, la población es 11 millones, no sé cuántos están fuera aparte, o sea, no lo sé. Pues lo lógico es que esto es un caos. Claro, el problema que ahora se les van a cerrar muchas puertas por miedo a que vayan parte de estos criminales con la gente que escape de allí por miedo, ¿no? Es decir, la gente va a marchar por miedo y los criminales, algunos, van a aprovechar. Es el problema que, por ejemplo, ya dijo Trump en un discurso ayer, me parece, dijo algo de eso. Hay un tema que es importante, es que este mapa que voy a poner es interesante para entender la conflictividad, ¿no? Esto que veis por aquí son los distintos territorios de Haití controlados o en los que la presencia, digamos, de las bandas es muy potente. Y si os fijáis, es en todo el país, no solamente en Puerto Príncipe. Y esto es lo que dio lugar a las alianzas. Por ejemplo, el grupo el rival del G9, el GPEP, se alió con otra pandilla, los 400 Magoso, que estos eran muy radicales, muy violentos, pero que su jefe fue extraditado a Estados Unidos y después de eso, pues buscaron un líder. ¿Y a quién se unieron? Al líder del GP. Lo digo para que veamos que esto es un juego, al final, casi tribal, ¿no? Como no tengo líder, busco un líder más fuerte. Y esto puede dar un problema muy grave, que es que ahora Barbacoa, ¿no? Barbecue, se convierta en el líder de todas las pandillas y que genere un estado paralelo o un estado directamente. Claro, es que o sea, debemos remarcar que la situación que hay ahora es de que hay una tregua entre las dos grandes bandas criminales, entre el G9 y el GP, porque entienden que hay una amenaza más importante que las propias rencillas que ellos puedan tener, que es esa amenaza de intervención extranjera. Entonces, o sea, lo que puede salir de aquí es terrible. Eh, pero vamos, poco, poco más que decir, sinceramente. Sí, mira, aquí esto es la dimisión de Henry, que presenta su dimisión, y la presenta desde Puerto Rico. Y esto es algo que es interesante porque alguien dirá, bueno, pues lo lógico, ¿no? Que acuda al país vecino, ¿no? Que acuda a la República Dominicana para presentar su dimisión desde cerca o por lo menos para controlar lo que está pasando en su país. Pero es que la República Dominicana le negó el vuelo, es decir, le negó aterrizar y cerró fronteras con la República Dominicana y con Haití. Esto es algo que aquí en Bellum Artis os contamos ya hace mucho, yo creo que en octubre o por ahí, en un programa de noticias geopolíticas, que a ver si lo vuelvo a hacer con hacerlo, yo creo que sí, a ver si con Villanueva, a ver si lo convenzo para hacerlo juntos. De nuevo, habíamos contado la crisis por un río Sí, que querían hacer un cauce los haitianos y Santo Domingo se negó. Y lo que poca gente sabe es que la República Dominicana está haciendo un muro de 50 kilómetros en la frontera. Son 300 y pico kilómetros de frontera. Hay una zona que es selvática y es más difícil hacer el muro, pero está haciendo un muro de 50 kilómetros para evitar, digamos, debe ser la entrada directa de este Puerto Príncipe, ¿no? Es decir, un poco que se difunda un poco el cuello, ¿no? que tengan que dar el rodeo. Claro, pero el rodeo, yo esto lo que oí, no solamente por el migrante, que también hay un problema, y esto hay que contarlo, en la República Dominicana el porcentaje creo que es del 20% de haitianos ya, y ellos tienen un problema con eso. Ellos no tienen miedo a eso solamente, sino al tema de las pandillas que entren a robar. Que hagan lo que hacían siempre, asaltar, no sé, que vamos a ir al siglo XIX, ¿no? Asaltos de no sé, de forajidos, ¿no? Que crucen la frontera, roben y vuelvan a su país, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, es exactamente como lo dices. A ver, también te digo, creo que el tema del río también no digo que no hubiera parte de verdad, pero creo que fue un poco excusa para cerrar la frontera,
sobre todo teniendo en cuenta que esto no es algo que se ha generado de un día para otro, es algo que se ha ido fraguando con el paso del tiempo. Y el presidente de la República Dominicana, Abinader, eh, pues yo creo que lo vio claro en ese momento de, mira, Mm. vamos a ir cerrando la frontera porque esto se nos puede venir encima. Tienen en torno a entre 650.000, 1 millón de haitianos en República Dominicana. Y claro, de hecho, pues muchas veces entiendo que parte con razón y parte sin razón, pero el dominicano pues achaca que la delincuencia viene de esta gente. Entonces, no quieren tener que acoger a más refugiados ni a más personas del país vecino. Y también por ello es esa construcción del muro. A ver, también te digo, yo he visto muro y bueno, es un Esto es muro. el canal, ¿no? El que se hizo, que fue la causa de todo. Este río, el río Masacre, y hay un pequeño canal que los los haitianos hicieron. Bueno, claro, sin tener en cuenta un tratado internacional porque es un río fronterizo, ¿no? Y ahí hubo Sí, el sí, no, problema. pero digo, ya has caído en el nombre del río, ¿no? Porque es que Sí, 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 sí. el río Masacre, o sea, Aquí en Belum Artis, historia, no en el de historia, tengo un programa sobre un conflicto muy interesante que es la guerra de recuperación, es decir, o anexión. Bueno, España, muy poca gente lo sabe, pero los dominicanos pidieron volver a ser España en 1860 y algo, 65 por ahí. Y España admitió la vuelta a la madre patria y estuvieron 4 años juntos. Y España, el problema que tenía en aquel momento eran los ataques de los haitianos. Los haitianos eran más poderosos que los dominicanos y los dominicanos pidieron volver a ser España para que les protegiésemos de los haitianos. pues sí, pero vamos, que a lo que veo hasta la toponimia te dice No, no, eso que dice todo, sí, sí, sí. el lugar no está muy tranquilo, que digamos, pero sí. Pues tenemos, a ver si encuentro el muro, porque yo, a ver si Yo vi está. un vídeo y vi imágenes del muro y era No, muy suave. sí, era muy, bueno, era poca cosa, no era nada del otro mundo. A Mira, ver, aquí tengo. te comparto. No, tengo, ya se encontré. Estaba Ah, buscando pues, algunas así que libres más o menos de. vale, Ya bueno, está. ya sabes, mira, pues eso es lo que te decía, que no es Aquí empieza algo, el muro, ¿eh? Tú por aquí no pases. no, Es que esto. no es el muro de Trump. No, no, no. Por ahora no. Sí, Pues, pues tenemos este problema. A ver si me falta alguno para ver. El presidente dimitió. La República Dominicana, aparte de no dejar de aterrizar al presidente, dijo algo que lo tengo aquí en un escrito oficial, porque hay una organización que es bueno, como la Comunidad de los Países Caribeños, el CAFCOM o algo así, si ujú, no recuerdo mal. Y ese CAFCOM vino a decir que había que intentar meterse en los asuntos digamos, de Haití, ¿no? Intentar, bueno, pacificar, ¿no? Y esto es un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana que dice, dada nuestra historia y vecindad de isla compartida, el gobierno dominicano desea reiterar que no puede ni debe involucrarse en decisiones internas que pertenecen exclusivamente al pueblo haitiano. La República Dominicana respalda con absoluta firmeza las resoluciones 2645, varias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y reclama su pleno cumplimiento. Es crucial que la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití finalmente se despliegue a la mayor brevedad posible. Esta es la de los keniatas, ¿vale? Pero la pregunta del millón. ¿Qué van a hacer 1.000 keniatas ahí con reglas de comportamiento, bueno, reglas de comportamiento que serán solo disparar cuando te disparen o lo que sea? Es decir, si esto mandas cascos azules, como se mandan a un conflicto militar, que ya, a ver, seamos realistas, muy pocas veces hacen un trabajo de interposición real. En un lugar de crimen, ¿qué hacen? Patrullas policiales no van a hacer, ¿qué van a arrestar a alguien? ¿Van a meterse en una balacera allí en mitad de...? No sé, a no sé. ver, lo que pasa que la situación en Haití tiene pinta, bueno, tiene pinta, no, seguro. Sería una misión de años, un poco al estilo Afganistán, ¿no? Ir ahí,
10 años, 15 años, 20, eh, garantizar la seguridad pero bueno, a diferencia de Afganistán, ayudará a crear algo eh, que de verdad, en Afganistán ya hemos visto que sí, que se pusieron muchos medios, pero no la parte, digamos, de fiscalizar lo que se está haciendo, de a dónde va a parar el dinero, bueno, de evitar en determinada medida la corrupción, pues es también lo que lleva a que en Afganistán todo eso se derrumbara al mínimo soplido. Entonces, volvemos a lo mismo. Haití es un país que a nadie le importa, un país que no pinta nada en el escenario internacional y visto lo visto, que tiene pinta de que ahí tendría que hacerse una misión de años, de décadas, pues bueno, pues los kenianos yo creo que habrán sido los únicos que habrán dicho, venga, pues yo mando 1000, En teoría, pero España había dicho en septiembre que iba a mandar gente. sí, sí, España y Chile, Mm. sí, sí, y algún país de la región, Jamaica también, pero que a lo que voy es al tema de, como tú dices, ahí entiendo que tendría que haber una parte de control del territorio, de garantizar el control del territorio, de intentar aplacar la violencia de estas bandas, intentar dar soporte a un gobierno, es decir, tendría que haber una estrategia multidisciplinar y lamentablemente yo creo que no lo va a haber o lo habrá dentro de muchísimo tiempo porque si la ONU ha estado un año para ver si era idóneo o no esto de mandar la misión policial, pues imagínate, pero es que estamos hablando de eso, misión policial, cuando lo que tienes aquí son guerrillas urbanas prácticamente. Sí, sí. No, no, y sin miedo a morir, que es peor todavía. No, Porque, claro. claro, el problema es que aquí los jóvenes que se meten en estas pandillas no tienen otra opción en la vida. Es decir, esto o morir, pues morir matando, o sea, lo podemos decir así. Pues no sé si ya dimos todo, José Ignacio, yo creo que lo explicamos todo, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí. No, no, sí, Solucionar realmente. no se soluciona nada, pero que al menos la gente sepa qué está pasando. Es decir, que esto es el caos y va a ser peor, porque ahora es un vacío de poder absoluto. Ya no hay, digamos, gobierno. Porque una de las cosas que están haciendo las bandas hoy es buscar a los jefes de policía, a los jueces, a los funcionarios de altos cargos por sus casas. No, Al jefe no de dice que sea para policía, sí. matarlos, pero puede ser para, no sé, para que trabajen para ellos, ¿no? El jefe de policía de Haití, no sé si uno de ellos o el máximo, creo que le quemaron la casa ayer o antes de ayer, así que sí, sí. A ver, a ver, sí, claro, la situación de Haití es que no es comparable con nada porque es lo que hablamos, es el caos absoluto, yo creo, la anarquía ya realmente más absoluta, donde donde no hay ningún tipo de Estado, no hay ningún tipo de autoridad, eso no existe, el dominio territorial lo tienen estas bandas criminales y la gente está un poco pues a expensa de poder vivir un día más. Cuando no te bloquean la terminal de petróleo, pues te matan al presidente. Cuando no atacan la cárcel y liberan a entre 3.000 y 4.000 reclusos, o ocupan el aeropuerto y sobre todo, pues eso, esa sensación de impunidad y de que parece que no hay nadie que pueda enfrentar esta amenaza. Mm. Eh, a ver, la situación de Haití todo lo que podía salir mal ha salido mal, políticamente, económicamente, em, corrupción en fin, a expuertas, la, la- la atención de la comunidad internacional eh, totalmente desaparecida porque hay otros focos de atención y luego encima cuando se le medio presta atención, pues tarde, mal y ya veremos si finalmente se termina llevando a cabo. Mm. Entonces, y sobre todo,
creo que a lo mejor ya en determinados contextos habría que dejar de afirmar que el crimen organizado no tiene ningún tipo de objetivo político. Aquí vemos que sí, En este que sí, sí, sí. ellos son ya de facto los líderes, porque son los que controlan el territorio. Y no es lo mismo, pero creo que en otros países de la región, de América Latina, simplemente el hecho de poder influir en las elecciones, matando candidatos, etcétera, pues ya es un mensaje que este tipo de organizaciones mandan, ¿no? Entonces, en fin, es eso, es Sí, que sí, todo lo que puede salir mal en Haití ha salido mal. sí, sí. Preguntan aquí en el chat si hubo un rey. Sí, sí, fue el que os dije yo, que me olvidé el nombre, lo acabo de buscar. Es este hombre, Emperador. Henri Christophe, que fue rey de 1811 a 1820. Y este es el que tenía este castillo en mitad de una montaña, la Cité Farrar. Espera, es que es un nombre, espera. Yo francés muy poco. Ciudadela La Ferrier, que está ahí mitad. Y mira cómo lo que dice aquí, en el libro de Alejo Carpentier, El reino de este mundo. En caso de intento de reconquista de la isla por Francia, él, Henri Christophe, Dios, mi causa y mi espada, podría resistir ahí encima de las nubes durante los años que fueran necesarios, con toda su corte, su ejército, sus capellanes, sus músicos, sus pajes africanos y sus bufones. 15.000 hombres vivirían con él, entre aquellas paredes cíclopeas sin carecer de nada. Alzado el puente levadizo de la puerta única de la ciudadela, la Ferrier, sería el país mismo, con su independencia, su monarca, su hacienda y su pompa mayor. Bueno, si ahí entran 15.000 hombres, yo ya me lo creo todo. Pero bueno, era como su refugio, ahí es donde, digamos, hizo parte de su gobierno de terror y posteriormente, bueno, vino la República y eso, pero al final lo mismo, el vudú, ¿no? Ese miedo, digamos, a un castigo, pues lo usaron todos los soberanos y no nos extrañaría ver que ahora también esté por ahí en algunas de las bandas como rito de iniciación, como elemento, digamos, unificador o algo seguro. Pues vamos a más preguntas. El terremoto no fue en el 2001, fue mucho después, alrededor del 2010. Espera, a ver si me lié yo, espera. Es que hay dos terremotos y hay un huracán. Creo que primero fue el terremoto por el 2000 y poco, en 2010 fue el huracán y luego en 2000, No, terremoto en 2010, espera. Sí, sí, sí. A ver si fue el huracán. pues me bailan las fechas. Sé que han sido dos terremotos y un huracán y uno de los terremotos fue hace poco. No, pero en 2001 pasó algo, porque fue cuando estaba el otro presidente El Aristide. sí, sí. Y ahí pasó algo. Pues sería otro Sí. terremoto. Otro. El grande es el de Hubo 2010, eso es cierto, sí, sí. ahí en 2001 fue el terremoto, perdón, 2010 fue el terremoto de este El que grande, hubo sí. más de 200.000 muertos. Y también hubo, ay, en 2001, es que ya no sé si fue otro terremoto, porque el huracán creo que fue por 16, hay uno, me parece. No, 2016 o algo sí. así. El huracán de Haití, Matthew, sí, 2016. Y ahora, hace poco, Mira, aquí está. Terremoto 7,7 en la escala de Rich, que debió afectarles algo. No fue el del 2010. Pero yo lo decía porque en el 2001 hubo un terremoto que fue cuando aplicaron eso. En el 2010 fue más grave, pero no estaba en el gobierno esta persona. Por tanto, es el del 2001 que fue más pequeñito, pero fue cuando empezó, digamos, la criminalidad a tener un papel ya oficial casi, ¿no? En el 2010 es otra cosa, ya fue el caos. y Ya fue... 2021 es donde hay otro terremoto. Mm. Más allá del brote de cólera y las denuncias de abuso, ¿tuvo algo positivo la presencia de la misión de la ONU? A ver, si Pues, positivo es la consecuencia futuro, no, porque no hubo ningún cambio, ¿no? Es decir, a ver, quizá, temporalmente sí. a ver, quizá para el momento, pues sí, pudo venir bien, porque al final tenemos que entender que en una situación de este tipo, pues, si ya de por sí entiendo que si el Estado es débil, las redes comerciales, de transporte, de mercancías, de aprovisionamiento, pues deben de ser muy, muy frágiles.
pues en una situación de estas peor. Directamente se rompen y a ver cómo te provees de alimentos y demás. Entonces entiendo que para eso sí. Y el- o sea, realmente las ONGs hacen una buena labor. Lo que pasa que no está contextualizada dentro de una estrategia. Eh, las ONGs actualmente proveen de prácticamente toda la educación que reciben los haitianos. La cuestión es que a qué gobierno le interesa cambiar eso. Es decir, hay unas ONGs que son las que dan la educación, hay otras que a lo mejor dan atención sanitaria, etcétera. Pues, ¿qué necesidad tienes tú de cambiar eso y de, bueno, de dar todo ese servicio y de intentar mejorar? Pues no hay ningún incentivo. Entonces, realmente la ayuda está bien, menos es nada, pero debería de estar contextualizada en una estrategia donde el objetivo sea dotar al Estado haitiano de las herramientas necesarias. Lo que pasa es que eso no se ha producido ni se está produciendo. Entonces, al contrario, más que dar incentivos, desincentivas el que se quiera dedicar a cultivar arroz porque está llegando gratis bueno, o a generar algún tipo de sistema de educación o sanitario que encima va a costarte dinero. No, claro, no. El problema es que un Estado, ¿para qué va a preocuparse si se lo pone otro? Claro, es que es un problema. Esto es, claro, bueno, al final tampoco tienes dinero porque no tienes nada porque te lo dan todo hecho ya. Claro, es un problema que esto lo veo muy mala solución. Es decir, esto no. Pero bueno, son lecciones que se tiene que aprender para la vida. A otros también tenemos que dar vueltas un poco a todo esto, ¿no? Vamos a hablar aquí, bueno, de 1804, si se esclavizó a los blancos. No, lo que hubo fue una masacre de blancos, que entre 3.000 y 5.000 blancos, casi podemos decir es más de la mitad de la población que había. Y de hecho, todos los franceses, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados y respetaron a los que no eran franceses y a algún sacerdote. Y algunos lograrían escapar a la República Dominicana, bueno, en aquel caso a la isla, digamos, a la Dominica española, ¿no? A la española en aquel momento, pero sí que hubo una masacre. Es decir, yo esclavitud, que de alguno que sobreviviría la habría, sí, pero no oficialmente. Ellos abolieron la esclavitud, por tanto no puede haber esclavitud como tal, ¿no? Una intervención directa de Dominicana, no, ya os digo yo que no van a meterse ahí. No, ellos, República Dominicana va a manejar con mucho cuidado esta crisis porque precisamente ellos pueden ser los principales damnificados aparte del propio Haití. Entonces, Claro, el no. problema es cómo convives con un país en el caos, en el que los que están ahí son criminales que a lo mejor hacen eso, ataques. Es decir, ellos yo creo que tienen miedo más, bueno, aparte de la población que huya, que puede ser millones, el tema que eso, de tener un delincuente a lo tuyo. Hombre, si el delincuente se convierte al final en Estado, eso podría pasar, se va a frenar. Es decir, yo creo que ahí bajará su ímpetu de robar, pero aparecerán otros nuevos criminales, entiendo. ¿Sí? Pues a ver, vamos a ver. Igualmente, dependiendo de las implicaciones que tenga bueno, la situación en Haití, en República Dominicana también habrá que ver la política dominicana qué matices va incluyendo, más que nada porque actualmente estamos viendo cómo cada vez más hay, en general en el mundo, ¿no? Pero en América Latina, que es la principal región en violencia, un discurso de más militarización y demás, pues a ver hasta qué punto nos surgen candidatos o voces en el panorama dominicano de, oye, hay que tener más mano dura, oye, vamos a expulsar a todos los haitianos de aquí, o alguno que es loco que apareja diciendo que hay que invadir Haití para poner orden, ¿sabes? En fin, estos son cosas que pueden tener consecuencias más allá del propio Haití, por supuesto. Sí, pues tenemos ahí una pregunta que ya más o menos os la resuelvo. ¿De qué viven estos grupos criminales? Pues lo más seguro, en parte de secuestrar a la propia población haitiana, muchos de ellos emigrantes de otros países que pasan vacaciones allí, que hay que tener ganas también, van de vacaciones y los secuestran y con ese dinero, pues la extorsión, el servir de puente para el tráfico de armas hacia el sur
y del tráfico de drogas hacia el norte, aunque no es tampoco una vía muy frecuente de tráfico ahora, ¿no? Bueno, siempre es una ruta que está abierta porque es Mm. la alternativa natural a México en este Sí, caso. sí, 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 sí. Diría Es lo yo, de corrupción en Miami, la época de las lanchas aquellas que entraban en... exacto, diría yo que quizá ahí es la única alternativa, ¿no? Entonces, siempre está abierta bueno, casi que es cuestión de ver, de entenderte con los criminales de la zona y ya está, porque ni siquiera hay un estado al que haya que sobornar, ¿no? Entonces, solo es entenderte con los criminales. Sí. Hay una pregunta interesante que es más que pregunta, es una observación. Bueno, la leo, no la puedo marcar como importante, ¿vale? Eh, hace 2 días la televisión de Rusia tropical, bueno, es de algún ORT será, justificaba a los caníbales asesinos que usurpan el poder en Haití. Y me da mucho que pensar que sea otra estratagema de La Habana y Moscú. Bueno, pues en Salvador, acuérdate que había también aquellos rumores de que querían entregar el gobierno, no, de Ecuador, perdona, de Ecuador unos helicópteros a Estados Unidos para entregarlos a Ucrania y justo fue todo en aquellos momentos, ¿no? Sí, no, a ver, Ecuador iba a entregar equipo militar ruso que tenía en su poder. Mm. Dijeron que lo iban a hacer, que se lo iban a entregar a Estados Unidos y Rusia de pronto, pues casualmente, canceló permisos de exportación de bananos, de flores y tal. Y claro, ahora Ecuador, en esa lucha que tiene contra los grupos criminales y con una necesidad perentoria de dinero, viendo que precisamente eso era un nicho bueno de negocio, pues le dijo a Estados Unidos que finalmente no le iba a entregar ese material y Rusia volvió a reactivar esos permisos Mm. de exportación de estos productos. Entonces, a ver, si A ver, todo anda por ahí. En un mundo revuelto como el que vivimos, esto se desestabiliza muy rápido. Estamos en una polaridad, pero bueno, en el caso de Haití es una polaridad que ya viene de... Esto no es lo mismo. No es que haya una sociedad polarizada que puedas empujar a un lado, sino que es el caos. Eso. mira, a ver, luego aquí también hay que diferenciar cosas, ¿no? O situaciones. Una situación que Rusia o China, quien sea, observe y diga, oh, pues si hacemos esto en este país, podemos generarle un buen roto a Estados Unidos. Es decir, que lo hayan premeditado, que se ha planificado. También puede suceder de que no vayan pensando en eso, de que vayan pensando en términos económicos y sin haber ni siquiera pensado o calculado en otros aspectos, pues que también les termina beneficiando y le terminan generando ese roto a Estados Unidos. Sea planificadamente o conscientemente o no lo sea, Ujú. puede darse que le estén generando un roto a Estados Unidos. Sobre todo Estados Unidos, yo creo que al no ser ya la potencia hegemónica que controla todo, pues es muy apetecible, entiendo, el pensar que lo que más conviene a los enemigos de Estados Unidos pues es desestabilizar su periferia, ¿no? Su patio trasero, es decir, otros países de América. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa ya es que cada cosa que suceda, esto es un plan, ¿no? Esto estaba previsto. Pues Sí, sí. eso solo el tiempo lo dice. Pues vamos a ver alguna pregunta más y finalizamos, yo creo. Sí. Porque después a las 10 tengo otro y esto hay que descansar un poco. Vamos a ver alguna pregunta más. Hay que darle vía libre a Bukele para que intervenga, ¿no crees, Campa? Yo creo que no son las mismas condiciones. Él se ofreció a mandar asesores, yo creo, eso sí. Pero ya a quién, si ya no existe Estado, ya, claro. Nada, no, vamos a ver, ya, no. De hecho este puede ser un programa que hagamos ya con cierta perspectiva hablar del tema de Bukele, pero, pero no, yo creo que el modelo, esto lo he dicho hace poco, lo comentaba antes contigo fuera de cámara de la ponencia en la que he estado de Ecuador. Eh, claro, te preguntan, bueno, ¿y el modelo Bukele? El modelo Bukele. Para mí, personalmente, el modelo Bukele, si lo interpretamos como un plan eh, previamente pensado, previamente
planificado con sus etapas, etcétera, para mí no existe. ¿Por qué? Porque Bukele llega al poder en 2019 y él intenta, vamos a decir, gobernar democráticamente, teniendo que llegar a acuerdos con la oposición, en este caso para que le aprueben el, el presupuesto que él necesitaba para el despliegue de policía y militares. En 2020, en este contexto, ve que no le sale, que la oposición no se lo aprueba, y ahí es donde yo entiendo que Bukele se da cuenta de que en un sistema democrático al uso como el que había, pues él no iba a poder implementar eh, ninguna medida, bien sea porque la oposición no estaba de acuerdo o bien sea por un interés de la oposición de joderle personalmente, ¿no? Y ahí es donde Bukele lo que hace, diferente a otros países en el tema de la mano dura, es conquistar o hacerse con todos los poderes del Estado. Digamos, establece el régimen de excepción, da plenos poderes a la policía y al ejército, etcétera, pero tenemos que tomar en cuenta también la amenaza que él tenía en el país. Él tenía un Estado corrupto y todo lo que tú quieras, pero bueno, había un Estado. ¿Y qué amenaza tenía enfrente? Pues enfrente lo que tenía era unas maras, que era una amenaza eminentemente nacional, con una organización muy relativa y muy enfocadas al tema de la extorsión sobre todo y en menor medida pero también al narcomenudeo, al microtráfico de drogas. Pero claro, esto a él por ahora podemos decir que le ha salido bien, habrá que ver en el tiempo qué tan sostenible es, porque esto cuesta dinero, eh, renunciando a una serie de cuestiones que ya te digo que lo podremos hablar en otro programa, eh, pero que es algo muy exclusivo de El Salvador. Es que llegas a Haití, ¿qué haces? ¿A quién metes en la cárcel? ¿En qué cárceles? ¿Qué estructuras te encuentras ahí de poder? En fin, yo creo que lo de Bukele es muy del Salvador y poco o nada aplicable en otros países Mm, por mucho sí. que se empeñe. Mira, esto es importante, el fracaso de la MINUSTAH, que es esta operación de estabilización de las Naciones Unidas para Haití, que empezó en el 2004 y acabó en el 2017, si no recuerdo mal, justo con las elecciones en las que gana Mose. Y supuestamente acaba con un éxito porque dicen que está el país mejor que estaba antes, estabilizado para que se pueda regir a sí mismo con un gobierno democrático y se entrega, digamos, todo ya digamos, a la autoridad de Puerto Príncipe, ¿no? Esto empieza con un deseo que es interesante y un poco para que veamos el dato que voy a decir. Se esperaba recabar, a pesar de buscar inicialmente 400 millones de dólares para 2 años, la ONU ha recabado únicamente 20 millones en cerca de 3 años y ha gastado unos patéticos 3 millones en lo que es en Haití. Es decir, que no fue un éxito ni económico, es decir, ni recaudaron el dinero que habían prometido todos, ni tampoco lograron ser eficientes, ¿no? Lo que sí que durante un tiempo, es verdad, la distribución de casi 4.900 cascos azules en algún momento, entre los que había españoles, dieron seguridad a las calles, eso es cierto, acompañaban a las patrullas y eso, pero no lograron estabilizar el país porque nada más marchar comenzó el caos, ¿no? Comenzó Mose, barbecue y todo esto, los problemas que ahora nos vienen, es decir, yo no tengo tan claro que, bueno, pero la solución será volver a mandarlos, pacificar el territorio, pero no sé, no lo veo, ¿eh? Y es verdad que esto no fue culpa del terremoto porque empezaron antes, esto empezaron en 2004. Pues nada, tocará darle seguimiento al asunto y a ver en qué deriva. Sí. Pues muchas gracias, José Ignacio. Vamos a finalizar ya. Y como siempre, gracias por venir aquí a Velum Artis y también que la gente lea tus artículos en Descifrando la Guerra, que tienes ahí artículos sobre, especialmente de Hispanoamérica, ¿no? Del crimen en Sí, Hispanoamérica. bueno,
Exactamente, sí. El último que he escrito, que todavía estoy pendiente de que lo publiquen, pero bueno, imagino que no deberá tardar mucho, es sobre Ecuador, sobre el denominado caso Metástasis, que es básicamente una investigación que se lleva a cabo, que sale, bueno, digamos ya publicada en 2023, en diciembre. Lo da a conocer la fiscal general, Diana Salazar, y explica, hay muchos chats ahí de WhatsApp, de conversaciones, donde está mencionado todo el mundo, las relaciones que hay de criminales con las estructuras públicas de Ecuador, e incluso como el asesinato de de Leandro Norero, alias El Capo, que es uno de los principales narcotraficantes de Ecuador, bueno, hasta 2022, que es cuando lo matan, pues ese asesinato se autoriza desde México. Entonces, bueno, ahí es una telenovela, eso, básicamente. Sí. Pues no, muchas gracias, José Ignacio. La verdad que todo un placer tenerte aquí. Y nada, finalizo el programa como siempre despidiéndome de todos vosotros. Ahora mismo hay un vídeo que, como hablamos de actualidad, pues es interesante. Es en Cuba, ahí, espera, no es, espera, ¿dónde es? En Santiago de Cuba, perdona. Estaba yo en La Habana, no, en Santiago de Cuba, de protestas en las calles. Hay ciertas protestas en las calles. Vamos a ver qué pasa en Cuba, que puede ser que en este caso se desestabilice un aliado de Rusia y no un aliado de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa ahí, porque hay una crisis económica potente en Cuba y vamos a ver si hay algún cambio en el gobierno de la isla caribeña. Vamos a pasar el ojo de atención. Centraremos en Cuba a ver qué pasa, porque hay más cosas que estas. Ya vi varias noticias y puede que dentro de poco pasaremos a hablar de Haití, volveremos a Cuba, de Cuba volveremos a Haití, porque en Bellum Artis Actualidad hablaremos de los conflictos y también de los problemas que existan en el mundo, porque todo afecta a la geopolítica en un mundo cada vez más convulso. Veremos escenarios de guerra híbrida, guerra en la zona gris, pero también propias revueltas internas de las naciones que pueden desestabilizar a alguna región del mundo. Gracias a todos los que creéis en Bellum Artis para aprender, en este caso de actualidad, pero también de historia. Os invito a apoyar al canal en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, PayPal, Bizum, que aparecen en pantalla siempre. Y también, si sois de la plataforma morada, ¿no? En esa que tenéis con Amazon, cualquier persona que tiene en Amazon, el Amazon Prime de los envíos, puede apoyar a Bellum Artis gratis. Es entrar allí y una vez al mes decir que da su apoyo al canal y no os cuesta nada. Es decir, lo tenéis para los envíos de productos, pues podéis apoyar al canal gratuitamente en la plataforma morada. Los que estáis en YouTube, como siempre, en los sistemas de fans. Y los que me escucháis en podcast, también podéis apoyar para que no dependamos de la publicidad y podamos ser más libres para contar la historia y la actualidad. Con honestidad, siempre, y sobre todo libre. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Historia Militar. Perdonad, Actualidad Militar.